Entonces, ¿qué hace la Municipalidad de Lima, que debería estar ocupada de la limpieza pública, de la seguridad, del ornato, de la ciudad, preocupándose por traer vagones o de pagar montaje, desmontaje de vagones de una función que ya no tiene? Estamos en la comunicación con Jorge Valdés, ex regidor de la Municipalidad de Lima, también integrante de la Casa Quien Exitosa. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, buenos días a ti y a todos los televidentes y radioyentes de Exitosa. Jorge, por favor, ¿cuál es tu opinión respecto a esta donación que se va a recibir y que va a costear? ¿Qué es válido lo que está haciéndose? La donación, bueno, dependiendo también del contexto de la donación, porque hay donación que te llega a todo costo y hay otra que tienes que asumir, el traslado, el desaduanaje y otros conceptos. Pero en este caso, los 24 millones de dólares que la Municipalidad Metropolitana de Lima se comprometió a pagar para que haga el desmontaje, el traslado y el montaje aquí en la capital de estos vagones, de estos trenes, ¿es justificado, Jorge? A ver, Pedro, lo primero que hay que comprender es el contexto. Efectivamente hay un acuerdo de consejo, del Consejo Metropolitano de Lima, que autoriza a López Aliaga, el alcalde de Lima, a gestionar la donación con una empresa californiana, Caltrain, para la donación de, entiendo, 19 locomotoras y 90 vagones, de justamente que funcionan en un tramo de tren de pasajeros en California. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de una donación, pero esa donación tiene un gasto administrativo y también la Municipalidad de Lima se comprometería al desmontaje y al traslado de todos los vagones, lo cual hace al tipo de cambio más o menos un poco más de 90 millones de soles, que como tú bien refieres, van a salir del bolsillo de todos los limeños. Pero ahí cabe una primera pregunta: si la Municipalidad de Lima es competente o no en tema de transporte urbano. Y la respuesta es que no. La Municipalidad de Lima ya no tiene a su cargo el transporte urbano. Entonces, ¿qué hace la Municipalidad de Lima, que debería estar ocupada de la limpieza pública, de la seguridad, del ornato, de la ciudad, preocupándose por traer vagones o de pagar montaje, desmontaje de vagones de una función que ya no tiene? El transporte de pasajeros ya no es una función de la Municipalidad de Lima. Entonces, ojo ahí a la Contraloría, porque desde mi punto de vista podría tratarse de una malversación de fondos, porque en el Estado, cuando tú destinas un dinero para una función que no corresponde, podría haber una malversación por parte de la municipalidad. Eso por un lado. Por otro lado, el tren que va de Lima a Chosica, donde supuestamente irían estos vagones, es un tren, es una vía que está concesionada, que pertenece obviamente al sistema de transporte en el MTC, y que va a tener y tendría que sufrir toda una serie de cambios costosísimos para poner vagones de pasajeros. Para comenzar tendrían que haber 2 rieles, y el tren Lima-Huancayo solo tiene un riel. No puede haber transporte si no hay ida y venida, pues, no tiene lógica. Entonces, ¿qué tenemos acá, Pedro? Y esto sí es un tema político. Tenemos siempre que analizar si estamos hablando de una decisión del alcalde de Lima, López Aliaga, o del candidato a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga, porque ya es una dualidad en él. Actúa como candidato o actúa como alcalde. No vaya a ser que ahora nos coloque la primera piedra del tren Lima-Chosica, así como ha colocado la primera piedra de la vía expresa, cuando todavía ni siquiera tiene expediente hecho. O sea, ahora se inauguran las obras sin ni siquiera tener expediente. No vaya a ser que mañana nos coloque como candidato la primera piedra del tren Lima-Chosica, cuando ni siquiera han llegado los vagones, cuando ni siquiera se sabe cómo están, cuando ni siquiera sabemos sobre qué rieles van a girar. Exactamente, ese es el cuestionamiento que vengo haciendo también por mi parte, Jorge. El costo-beneficio. ¿Cuánto realmente puede beneficiar pagar esos casi 100 millones de soles, trayendo esas locomotoras, 93 vagones, 20 locomotoras, para que pueda justamente funcionar ese tren? Y según la información de la municipalidad, estos trenes serán destinados al proyecto Tren Desamparados Chosica. Pero entiendo que ese
proyecto ferroviario Tren Desamparados Chosica está en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el presupuesto proyectado para ese tren está en 1.200 millones de soles. ¿Cómo se adecua esta donación que va a recibir y que va a costear la Municipalidad de Lima para este proyecto, Jorge? Costo-beneficio. ¿Realmente además tiene competencia? Hay varias preguntas que habría que responder, pero la municipalidad lo único que hace es, o el alcalde lo único que hace es decirle a la prensa, infórmense bien, nada más. Pero no tenemos información. Y la información que tenemos es justamente que los trenes primero que tienen 40 años de haber sido construidos. ¿Cuál es el costo-beneficio? El estado de los mismos. Costo de mantenimiento. ¿Cuál es el costo que va a tener la operatividad de esos trenes? ¿Con qué combustible está funcionando? La vigencia, la vida útil de los mismos. Y no es por buscarle lo malo a lo bueno, sino porque queremos saber exactamente qué cosa se va a pagar, porque va a costar y cuánto tiempo va a servir y si esto va a funcionar, Jorge. Pedro, en el sentido de lo que tú dices, mira, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, Pedro. Y de buenas intenciones hemos vivido los peruanos durante mucho tiempo. Y de políticos que dentro de sus buenas intenciones esconden siempre sus intereses electorales. Mira, esos vagones son del siglo pasado. ¿Por qué los peruanos siempre tenemos que aceptar chatarra? ¿Por qué los peruanos siempre tenemos que aceptar cosas viejas? ¿Por qué no pensamos en vehículos nuevos, por ejemplo, eléctricos? Estamos hablando de vagones que funcionan a diésel, o sea, que van a contaminar, que queman combustible, cuando ahora tenemos otros combustibles menos contaminantes que podrían usarse. No sé qué tipo de coordinación hay con el ministro de Transportes y Comunicaciones, con el jefe del ATU. Además hay que mencionar que la vía Lima-Callao-Huancayo, o sea, el ferrocarril central, pertenece a una concesión, está concesionado. Entonces habría que primero tener la intervención del concesionario para ver si va a querer, dentro de su concesión, que es eminentemente para transporte de mineral, poner transporte de pasajeros. Hay muchas preguntas, Pedro, hay muchos temas que dilucidar, como si el costo que estamos pagando vale la pena. Ahora, hay que tener otra cosa presente. El que conoce el negocio de trenes en todo este entorno es López Aliaga, porque él tiene negocios de trenes en el Cusco. Entonces debería dar mayores explicaciones, debería informarnos bien a la ciudadanía. No quiere decir que la intención de dar transporte masivo a la ciudad sea mala, pero se tiene que hacer con calidad. No tenemos que los peruanos siempre estarnos acostumbrando a viajar sobre chatarra. Se puede hacer con calidad, se puede hacer bien, pero además no se debe hacer en el marco de una propuesta electoral. Tiene que hacer en el marco de un desarrollo complejo de lo que es el transporte, y que, como vuelvo a decir, no le corresponde a la Municipalidad de Lima. Y el candidato López Aliaga está pretendiendo hacernos creer que él va a solucionar el transporte de Lima, cuando eso es algo que no le corresponde. Claro, no le corresponde. Exactamente. Lima, y acá caigo, claro, Jorge, acá caigo otra vez en la misma información. Que lo que la municipalidad informa es que estos trenes que van a llegar forman parte para que sean destinados al proyecto Tren Desamparados Chosica. Y ese proyecto Tren Desamparados Chosica justamente se encuentra en estos momentos en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y hay un costo de 1.200 millones de soles. El MTC no ha salido a pronunciarse sobre esta donación que anunció la Municipalidad de Lima, que va a costear con dinero a todas las personas que habitan en la capital. No lo mencionó. El MTC no salió a decir si es que es correcto o no es correcto, si se sobrepone o superpone al proyecto ferroviario que ellos están manejando. Aquí cada uno está por su lado, y tampoco la ATU salió a delimitar justamente las funciones del manejo del transporte, porque esto implica el aspecto de transporte que incluso va más allá de la capital. Pedro, la instalación de trenes supone dos cosas mínimas. Primero, un tendido ferroviario, y segundo, la instalación de estaciones para justamente la gente pueda subir y bajar, porque no todo el mundo sube en Chosica y baja en Desamparados, ¿correcto? Tendría que tener estaciones para justamente la gente pueda subir y bajar, porque de eso se trata el transporte, pero además de eso se trata de un tendido de tren. En otras palabras, estamos haciendo primero el avión y después vamos a hacer el aeropuerto. ¿Cómo es
eso? O sea, ¿en qué país funcionan las cosas así? Primero tendríamos que hacer el tendido, hacer las estaciones, luego de ver esas características, salir a buscar los vagones modernos, adecuados, que usen un combustible. Recuérdate que el transporte de pasajeros es un transporte más ligero que el de mineral, con locomotoras más modernas que usen combustibles menos contaminantes, quizás eléctricas nomás, así como el tren eléctrico, el metro, de tal manera que tengamos un transporte moderno, un transporte adecuado para una ciudad que mira para adelante, no con un transporte del siglo pasado. Por eso, insisto, espero que la Contraloría intervenga inmediatamente. Ya sabemos todos los limeños que tenemos un Consejo Metropolitano genuflexo, un Consejo Metropolitano chicheñó, que le dice todo amén a López Aliaga, pero tienen que comprender algo los regidores. A los regidores los han elegido para fiscalizar, y es necesario fiscalizar la gestión de López Aliaga, que como ya lo dije hace un momento, ya dejó de ser el alcalde y ahora es el candidato a la presidencia de la República, López Aliaga. Entonces sus actos políticos ya están mirando con el rabillo del ojo su candidatura, además de una gestión que él va a tener que abandonar en unos 8 o 10 meses. Va a abandonar la gestión de Lima para irse a su aventura presidencial, que con toda seguridad, desde mi punto de vista, va a perder, pero va a tener que abandonar la Municipalidad de Lima. Entonces, ¿de qué tren habla? ¿De qué vía expresa habla? Exactamente, hay cosas que en ese momento en Lima para poder hacerlo. Claro, exactamente, Jorge. Hay cosas que el alcalde debe informar, transparentar, que lamentablemente no lo está haciendo. Y lo que se pide es la información clara, la información precisa. Los costos, concepto de pagos, cuál es el costo-beneficio, costo operativo cuando el tren esté funcionando, si es que este llega a funcionar, cuáles son los costos de adecuación del terreno, del espacio por donde va a circular los trenes, cuál es la infraestructura, el presupuesto, el costo para la infraestructura que se tienen que montar justamente para dar las condiciones suficientes para la operatividad de esos trenes, pero informaciones que no la tenemos. Y como cada proyecto que la municipalidad, y yo insisto, no es buscarle lo malo o lo bueno, sino que cada proyecto de la municipalidad siempre viene con poca información. Como los puentes, en cruces importantes, pero son proyectos hablados, dicho, lanzados sin estudios, sin expedientes. Y hablan de montos millonarios, de 1.000 millones en presupuesto, pero ¿de qué exactamente estamos hablando que se va a construir? Mientras que no haya información clara, cuando hay nula transparencia, entonces las sospechas saltan por todos lados. Jorge Valdés, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias, Pedro. Gracias. Ha sido Jorge Valdés, ex regidor de la Municipalidad de Lima, político peruano, también integrante acá de Exitosa.